Hay una verdad que me asfixia, un secreto que se aferra a cada fibra de mi ser como la hiedra al muro, amenazando con derrumbarlo todo. Soy la arquitecta de mi propia ruina y la de mi madre. Este tormento, este veneno dulce que corre por mis venas, nació bajo el sol implacable de Oaxaca, en la intimidad cómplice de la hacienda, con el hombre que mi madre eligió amar y yo, su hija, no pude evitar desear. Permítanles entrar en el laberinto de mis recuerdos más oscuros, en el eco de susurros prohibidos y toques furtivos, para que comprendan cómo un anhelo inconfesable nos arrastró a todos al abismo. El eco de la puerta principal al cerrarse resonó en el silencio, un golpe seco que selló no solo la partida de mi madre, sino también el destino de lo que habíamos sido. Juan y yo permanecimos inmóviles, como estatuas de sal, en el centro de la sala, bajo la luz grisácea del amanecer que se colaba por los ventanales. La pijama de algodón, que un instante antes había sentido como una caricia sobre mi piel, ahora se aferraba a mí con el peso de una mortaja. Mis rizos, todavía húmedos por el sudor de la pasión, se pegaban a mi frente. Él no se movió. Su mirada, que minutos antes había sido un abismo de deseo, se había transformado en un mapa indescifrable de resignación y algo más, algo que no pude nombrar. ¿Desafío? ¿Una extraña forma de triunfo? La intimidad de la noche, el aroma a vetiver y vainilla, el roce de su piel curtida, todo se desvaneció, reemplazado por la cruda realidad de un mundo que acababa de implosionar. El aire se volvió denso, irrespirable. Sentí que el oxígeno me abandonaba, que mis pulmones se negaban a obedecer. Quería gritar, rogar, correr, pero mis pies estaban clavados al suelo de madera fría. La imagen de mi madre, su rostro pálido y sus ojos inundados de esa tristeza infinita, se grabó a fuego en mi mente. El rosario de nácar, apretado en sus dedos, un símbolo de la fe y el amor que yo había destrozado. Un sollozo mudo se atragantó en mi garganta. La culpa, esa bestia que antes solo roía, ahora me devoraba por completo, cada fibra de mi ser, cada célula gritando el peso de mi traición. Me abracé a mí misma, buscando un consuelo que no llegaba, sintiendo la delgada tela de mi pijama contra mis brazos, una pobre defensa contra el frío que me invadía. Juan dio un paso. Solo uno. Sus botas resonaron en el suelo, un sonido que me devolvió a la realidad. Levanté la mirada hacia él. Su figura alta, imponente, proyectaba una sombra sobre mí, una sombra familiar, una que había buscado con anhelo, y que ahora me asfixiaba. Sus ojos, oscuros y profundos, se fijaron en los míos. No había arrepentimiento en ellos, no la clase de arrepentimiento que yo sentía. Había algo inquebrantable, una certeza que me heló y me encendió a la vez. Ella lo sabía, murmuró su voz grave, apenas un susurro en la inmensidad de la sala. Siempre lo supo. Sus palabras fueron un golpe, más doloroso que cualquier bofetada. ¿Cómo podía ser? ¿Mi madre había sospechado? ¿Había ignorado las señales, los silencios, las miradas que yo creía furtivas? La posibilidad me revolvió el estómago. ¿Había sido yo la única ciega, la única ingenua en este juego de sombras? El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de una nueva verdad, una verdad más oscura, más compleja. Si mamá lo sabía, si había intuido este veneno que nos unía, ¿por qué había esperado hasta ahora para confrontarnos? ¿Por qué se había permitido que la herida creciera, se infectara, hasta volverse una gangrena? Mis piernas flaquearon. La hacienda, antes mi santuario, ahora era una prisión. Cada rincón, cada sombra, ya no era un cómplice, sino un testigo mudo de nuestra caída. Sentía la necesidad de huir, de escapar de esa casa que se había convertido en el escenario de mi vergüenza, de mi deseo. Pero, ¿a dónde iría? El mundo exterior no ofrecía refugio. Estaba atrapada. Atrapada entre la culpa y un anhelo que, a pesar de todo, se negaba a morir. Juan se acercó más. El aroma a tabaco y vetiver, que antes me embriagaba, ahora me recordaba la prohibición, el abismo. Estiró una mano y rozó mi mejilla, un gesto lento, casi imperceptible. Su pulgar rozó la piel bajo mi ojo, donde la lágrima había dejado un rastro salado. No llores, muñeca, susurró, su voz cargada de una ternura que me confundió. No hay nada que reparar. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Nada que reparar. ¿Cómo podía decir eso, cuando el corazón de mi madre, el mío, el de nuestra familia, yacía hecho pedazos en el suelo? Pero su toque, su maldito toque, seguía teniendo ese poder. Era como una droga que se había anclado en mis venas, una adicción que la tragedia no había podido erradicar. Y en ese instante, en medio de la desolación y la vergüenza, una parte de mí, esa parte oscura y prohibida, se estremeció.
No con arrepentimiento, sino con la misma excitación salvaje que siempre me había arrastrado a sus brazos. La pregunta que había flotado en el aire durante toda la noche, ¿fue el deseo que nos unió o la fatalidad que nos condenó? Ahora tenía una respuesta amarga. Era ambas cosas. Y estábamos irrevocablemente atados a ellas. El silencio que nos envolvió tras el cierre de la puerta principal fue más ensordecedor que cualquier trueno. La ausencia de mamá se materializó, no como un vacío, sino como una presencia cortante, un eco de su dolor que impregnaba cada rincón de la sala. Juan seguía inmóvil, su mano aún en el aire, como si el gesto de cubrir mi boca, parte de nuestra lección de la noche, se hubiera petrificado en el tiempo. Sus ojos, antes llenos de una chispa cómplice, eran ahora pozos profundos de incertidumbre, aunque una sombra de desafío, casi de orgullo, persistía en ellos. Yo, con el camisón de algodón arrugado y el corazón martilleando como un colibrí atrapado, sentía el frío del amanecer colándose por los ventanales. El aroma a lluvia y a la vainilla de mi champú se mezclaba con el denso y familiar vetiver de Juan, creando una fragancia extrañamente reconfortante en medio de la desolación. La vergüenza era una mordaza en mi garganta, pero debajo de ella, latía esa verdad prohibida que no podía negar, el anhelo. Juan bajó lentamente su mano, sus dedos rozando mi barbilla. No había reproche en su tacto, ni consuelo. Solo una familiaridad que ahora se sentía más intensa, más cargada de peso. Era como si la partida de mamá hubiera borrado la última barrera, desnudando la cruda realidad de nuestra conexión. Me miró, y en sus ojos vi mi propio reflejo, una joven en el umbral de un abismo, tan asustada como irrevocablemente atraída. Está hecho, susurró, su voz grave, pero sin la dureza que yo esperaba. Era casi un lamento, una constatación. Ahora, lo único que podemos hacer es afrontarlo. No había arrepentimiento en sus palabras, solo una aceptación. Y una extraña promesa. Los días que siguieron fueron una tortura lenta. La hacienda se convirtió en un mausoleo de ecos y sombras. El sol de la mañana, que antes me despertaba con promesas de vida, ahora se colaba por las cortinas de lino como un inquisidor, revelando el desastre de nuestra existencia. El silencio de mamá era una herida abierta, su ausencia física una presencia constante. Sus cosas, la mantelería bordada que dejaba secar en el patio, el aroma a canela que impregnaba la cocina cuando horneaba pan, todo gritaba su ausencia. Intenté hablarle, rogarle, pero ella no estaba. Había desaparecido por completo. El teléfono de la casa permanecía en silencio. Ni una nota, ni un mensaje. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo la esperanza. Juan, por su parte, se movía por la casa como un espectro. Su taller permanecía cerrado, el sonido de su martillo y el aroma a madera de cedro, ausentes. Comíamos en silencio, miradas esquivas entre bocados, cada minuto un peso insoportable. La noche era el único respiro. Cuando la luna de plata se alzaba sobre los agaves, el mundo exterior parecía desvanecerse. Y con él, un poco de la culpa. Esas noches, Juan me buscaba. No con la urgencia de antes, sino con una necesidad silenciosa, casi fatalista. A veces me encontraba en la biblioteca, el aire cargado con el olor a papel añejo y polvo. Él no decía nada, solo me tomaba de la mano, sus dedos ásperos pero firmes, y me guiaba a su estudio. La puerta se cerraba con ese suave asterisco clic asterisco que ahora era el sonido de nuestra rendición. Las lecciones continuaron, pero con una intensidad diferente. Ya no eran solo de descubrimiento, sino de consuelo, de escape. El roce de su camisa de lino sobre mi piel, la textura de sus manos en mi espalda al guiarme en una respiración profunda, eran anclas en el caos. A veces, mientras sus dedos expertos recorrían mi cuello, la suave seda de mi camisón se sentía como una segunda piel, un refugio contra la tormenta. Sus palabras, pocas pero cargadas, me recordaban que la conexión entre nosotros seguía viva, latente, a pesar de todo. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía de oro las paredes del estudio, Juan me pidió que cerrara los ojos. Siente, me susurró, su aliento cálido en mi oído. Sus manos, con una delicadeza que siempre me asombraba, deslizaron un trozo de tela por mi brazo. Era seda, suave, fría al principio, luego cálida contra mi piel. Luego, algodón, más rústico, familiar. Después, un trozo de encaje, intrincado y ligero, sus finos hilos cosquilleando. Cada textura tiene una historia, un tacto, me enseñó. Cada caricia, una conversación. No era solo sensualidad, era una forma de anclarse al presente, de recordar que el cuerpo podía sentir placer incluso cuando el alma dolía. Yo absorbía cada enseñanza, cada roce, cada palabra.
Era una adicción.